¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto de tener aquí en Perfiles al doctor Jorge Fernández, docente de Historia Argentina, compilador y autor de varios libros sobre la historia de Santa Fe, la colonia. Fue ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, viceministro de Defensa a nivel nacional, bueno, un reconocido profesor universitario. Vamos a hablar de varios temas, entre ellos la formación del llamado encuentro político en Santa Fe. Enseguida con Jorge Fernández. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Guillermo? Un placer. Un placer, igualmente. Igualmente. Uno interpreta que la docencia, la historia, es una pasión para vos, ¿no? Y muy vinculada con la política, ¿no? Sí, yo te diría que si tengo que poner 50 y 50, pongo más en la docencia que en la política, porque no entiendo la docencia como un acto partidario, sino como un acto, en tal caso, de política, de generar la posibilidad de pensamiento estratégico, de valorizar y priorizar la educación. Y tengo un modelo, siempre digo que tengo un modelo, que es mi maestra de la escuela primaria. Ajá. Maestra de la escuela primaria que bueno, Escuela Paso, cerca de donde vivían nuestros padres, tus padres y mis padres, que la tuve todo el tiempo, salvo los últimos 4 o 5 meses de séptimo grado. Fue la única maestra. Bueno, la tengo como referente y me parece que allí empezó mi vocación por la docencia. Me hubiera gustado ser docente de una escuela rural. ¿Ah, sí? ¿Sí? Director o docente de una escuela rural. La ves bastante relegada. La veo relegada, creo que es parte de lo que si miro lo mejor de la historia argentina, en el sistema educativo fue parte de procesos de inclusión, y en el área rural es un elemento clave, ¿no es cierto? Primero porque son escuelas donde vamos todos juntos, lo que exige una actitud, te diría, no sé si la palabra sería amorosa, pero sí muy comprensiva de las diferencias de edades de parte de los ¿Y esa docentes. maestra en La Paso te influyó mucho en el conocimiento y la pasión por la historia? No, eso proviene del secundario. ¿Sí? Bueno, sí, pero en definitiva era la típica maestra primaria. Que daba de todo un poco. Que te daba de todo un poco y que te alentaba donde veía que vos, ¿para qué lado vos te orientabas? Yo ahí tenía así una pasión, digamos, más por el estudio de la historia, por intentar interpretar la situación que yo vivía o la historia argentina del momento. Pero básicamente fueron en el secundario, que fue en el Colegio de la Inmaculada, donde tuve algunos sacerdotes que, entre otros el Papa Francisco, que empezaban a percibir el cambio de clima de época, lo que se llama el clima de época de los 60. Y entonces nos daban respetuosamente, en una variedad de bibliografía, nos daban autores de la talla de Scalabrini Ortiz, Jaureche, Rodolfo Puigros, Hernández Arregui, y algunos autores latinoamericanos. Nos empezaban como a abrir la cabeza respecto a lo que normalmente se conoce como historiografía liberal tradicional, sin ser la llamada historia revisionista. Bueno, algún escritor muy reconocido habla que la historia argentina es una crónica de segregaciones, o si querés llamarle desencuentros, ¿no? Unitarios y federales, autonomistas y liberales, irigoyenistas, anti-irigoyenistas, peronistas, antiperonistas, Boca, River. ¿Cómo se explica? Yo te diría que en general en el mundo, en los países, hay historias de enfrentamientos. Pensamiento social cristiano y pensamiento social demócrata es predominante en la Europa después de la Segunda Guerra, en la Europa del Estado del benefactor, o en Estados Unidos, bueno, republicano y democrático, y el Partido Demócrata.
En general, lo que pasa es que en el caso concreto de los países de América Latina, que son países de economías dependientes, cuando digo dependientes no estoy criticando al país, digamos, colonial o el país imperial, sino más bien a la clase dirigente nuestra, sí, que en definitiva subordina a los intereses extranjeros la generación y distribución de la riqueza. Yo tengo un caso, digamos, bueno, eso genera división. Yo no tengo ningún lugar de dudas que eso genera una división, porque genera no una sociedad igualitaria, como por ejemplo la sociedad norteamericana, donde el norte cuando gana la vuelve agrícola, pero industrial. Industrializamos los productos agrícolas. Esa es la batalla del norte y del sur, gana el norte, industrializa. La guerra civil. Es la guerra civil. Bueno, acá no, yo te diría que en tal caso acá ganó el sur. Ganó en el inicio la idea de una Argentina agrícola ganadera ligada al mercado externo, sin importarle el destino, como lo indica muy bien Viale Macé, de gran parte de los argentinos. La Argentina es dual en el centenario, no es una Argentina exitosa, es una Argentina con altos índices de pobreza, de indigencia, de enfermedades. Viale Macé no es un ingeniero radical o del grupo anarquista, es un ingeniero del orden conservador. Y describe la Argentina. ¿Por qué se describe el centenario como un país floreciente y uno? Por una mentira histórica. Es una mentira histórica. No tenés, si lo miro en relación al segundo centenario, no tenés presencia de nobleza europea, no estoy objetando, no tenés presencia popular. Cuando digo popular no quiero decir que tengan que ser los sectores que después integraron el peronismo, el irigoyenismo, no hay. Tener enfrentamientos, serios enfrentamientos, entre el orden gobernante y, por ejemplo, los anarquistas. Tenés el radicalismo absteniéndose de modo revolucionario, porque no hay elecciones fraudulentas. Claro. Esta es una Argentina brillante. Vos sabés, coincidiendo con lo que vos decís... Porque daría la impresión de que, si no, la decadencia parece que empieza cuando viene la desempeña. Sí. O sea, la decadencia empieza cuando el voto popular. Como muy bien lo dijo un edil el otro día en el acto donde fuiste reconocido en el Consejo. Cuentan la historia que, por el centenario de la Argentina, llegaron también muchos intelectuales a ver qué era la Argentina, sí, ¿no? Y muchos no hablaron, ¿no? Y ya abordando el barco de vuelta, le preguntan a uno de esos intelectuales cómo define al argentino. Y ensaya un anagrama, diciendo, argentino tiene o coincide con las mismas letras de la palabra ignorante. ¿Sí? No lo coincide con las mismas letras de la palabra ignorante, ¿no? Pero para terminarte la pregunta, sí, eso no excluye la responsabilidad, no excluye que hayamos tenido acuerdos fundamentales en políticas públicas, por ejemplo en el tema educativo. Sí. Por ejemplo, a partir del retorno de la democracia, en el 83, aprovecho para darle un homenaje a Raúl Alfonsín, a toda la fuerza política, pero especialmente a Raúl Alfonsín, logramos el control del poder político sobre las fuerzas militares. Que no es un control, no es una grieta, es algo que está marcado en la Constitución. ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas? La defensa ante una agresión externa. Sí. En tal caso podemos discutir si hay agresión estatal o no estatal. Continuidad en las políticas públicas. Continuidad con colores distintos, con gobiernos distintos, dentro de las propias fuerzas políticas, pero hubo continuidad. Modelo educativo. Sí, hay retrocesos. Yo recuerdo, juntamente con una profesora de la facultad que ya no está, que es Lilita Puy, ser asesores en la Convención del 94. Y había una parte de las fuerzas, digamos, que no eran ni peronistas ni radicales, pero también una parte del peronismo, que era el sector menemista, que estaba propiciando eliminar de la Constitución el tema de la gratuidad. Entre el frepaso, una parte del peronismo y una parte del radicalismo, se logró mantener el tema de la gratuidad. Porque ahí algunos querían cambiar. Digamos, las políticas neoliberales no le parece que le molesta ciertos elementos de la vida educativa, que básicamente está ligado a la movilidad social ascendente y al conocimiento al servicio del modelo que sea, del modelo
industrial, del modelo agrícola ganadero ligado al mercado externo. Digamos, siempre el sistema educativo ha estado al servicio de un modelo de país, a mi entender, inclusivo y con movilidad social ascendente. Probablemente varía en torno a lo que se refiere al modelo económico. ¿Y tu acercamiento al peronismo es una cuestión romántica o sos también autocrítico de lo que pasó con el peronismo tan vacilante en los últimos tiempos? Mi acercamiento al peronismo proviene en primer lugar, de un paso por... Primero te aclaro, cuando estaba en cuarto año, primero fui irigoyenista, desde los 13 años, profundamente irigoyenista. Mi padre me pone Jorge Raúl por el fundador el creador de la Universidad Nacional del Litoral, Jorge Raúl Rodríguez, al cual también le rindo homenaje, porque era no era un universitario, y sin embargo planteó una universidad en el espíritu de la reforma, no en el espíritu de hacer nacional la llamada universidad provincial, que era para un grupo selecto y solo la carrera de abogacía. Acá planteó una universidad en el marco de la reforma. Es la primera creación de una universidad reformista en 1919. ¿Y tu acercamiento al peronismo estaba bueno, mal? Entonces digo, 2 años más tarde, en base especialmente al estudio, a estos estudios históricos que te digo, que te señalé al inicio, o al magisterio social de la Iglesia, que nos enseñaba ni mucho, tengo un primer acercamiento en términos ideológicos. Pero después soy parte de una generación de jóvenes que participaban de campamentos universitarios de trabajo. Por ejemplo, estuve en Neuquén, en Cutralcó, cuando era obispo Monseñor de Nevares. Y entonces en enero íbamos a hacer trabajo, fuimos a construir un barrio de trabajo, para poner nombre, ayudar en la construcción. Bueno, y ahí pasé de posiciones, te diría, sí, podría decirte, críticas al peronismo, como verlo como parte del pasado, a comprender que en los lugares donde yo fui, los sectores que vivían tenían un recuerdo muy profundo del peronismo del peronismo en lo que se refiere a lo que el peronismo le facilitó como dignidad y como derecho. Y con respecto a la lucha armada, ¿cómo te paraste allí? No, yo no comparto, respeto profundamente. En el clima de época, respeto profundamente, porque en ese clima de... Respeto, no participé. En ese clima de época estaba un poquitito la pedagogía ante la violencia de arriba, respuesta con la violencia de abajo. No me parece que se pueda mantener lo mismo cuando estamos en democracia, y el 11 de marzo del 73 votamos. Sí. Entonces allí tengo un sentido más crítico. No voy a justificar tampoco la violencia dentro del Estado, o de una parte del Estado, por parte de lo que se llamó la AAA. Poco se habla de los desaparecidos, detenidos y fusilados del 73 al 76. Sí. Poco se habla. Que son como una especie de preparación para el golpe. Pero te voy a poner un parangón. Si alguien me dice, como pasó en un concurso, en una reválida de un concurso, alguien me dice, ¿por qué usted lo levanta a Irigoyen si está la Semana Trágica de la Patagonia Rebelde? Le digo, son elementos trágicos, pero en el conjunto Irigoyen me modifica la relación de distribución de la riqueza, o intenta modificármela, dicta leyes sociales y busca la conciliación. Lo mismo puedo decir del peronismo, por lo menos hasta la muerte de Perón. Claro. No comparto el modelo económico de Celestino Rodrigo durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón, que presagia lo que después va a ser la dictadura militar o lo que va a ser después el menemismo. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Sí. Enseguida seguimos con el profesor Jorge Fernández. Seguimos con el doctor Jorge Fernández, profesor de historia, apasionado por la historia. Y diciembre es el mes de la democracia, es el mes de los derechos humanos, reivindicando la figura de Raúl Alfonsín. En tu criterio, ¿cuáles son las deudas pendientes de la democracia, ¿no? Después de haberla recuperado, después de 40 y pico años de haberla recuperado? No tenemos tiempo, si no te contaría alguna anécdota de esa recuperación de la democracia. No, contá, no hay problema.
No, te voy a contar en Semana Santa del 87. Te voy a contar porque Semana Santa, en general, en el ejercicio de la función pública o en cualquier actividad privada hay parte de la población que se va. Así que cuando viene Semana Santa, creo que el único funcionario que estaba acá era yo, entonces me llama el gobernador, que era Bernet, y nos reunimos con el Changuy Cáceres y Luis González. En un bar que está cerca de la Casa de Gobierno, con una información bastante complicada. En un momento aparece el de ceremonial, que después apareció en el Batallón de Inteligencia 121, en el listado de los espías que trabajaban para el espiando, con no había celular, un teléfono negro grande, era Trócoli, ministro del Interior, y le da el teléfono al Changuy. El Changuy lo podrá confirmar lo que yo digo. El Changuy se pone, obviamente, veo que se pone pálido y pregunta, ¿cuántos aviones tenemos? Le pregunta a Bernet. Y Bernet me mira y me dice, ¿cuántos aviones tenemos? Tenemos 2 aviones y un helicóptero. Bueno, corta, me dice Trócoli que viene muy mal la mano, que tengamos la posibilidad de tener lugares digamos, o vehículos o instrumentos de escapar si viene muy mal. Yo la verdad te voy a ser franco, ya me estaba teniendo con la valija para volverte a tu casa. No, para ver cómo escapar de eso que podía ser un verdadero baño de sangre. Y Luis González pega un puñetazo sobre la mesa y dice, yo no me voy. No me voy, me quedo y no me subo a ningún avión, me quedo a pelear acá. Y Bernet lo mismo, contesta Bernet, ¿no? Bueno, y empezamos ahí algo que el Changuy lo puede contar, Bernet no, porque ya apareció, que fueron juntos a Buenos Aires y una especie de asamblea ciudadana. A mí me toca, a Luis González le toca llamar a los estudiantes de la Franja, a mí me toca llamar a los estudiantes de la JUP, vinieron todas las fuerzas políticas y al día siguiente hicimos una asamblea ciudadana muy grande en la legislatura, donde nos paramos como sectores políticos, pero como sociedad civil, frente a la alternativa de un golpe. Ahí respaldamos la democracia. Uh-huh. Yo creo que ahí el peronismo tuvo una actitud muy digna vía Cafiero, muy digna, se puso al lado de Alfonsín. Claro. Después los entretelones de Felices Pascua, está todo bien y no estaba todo bien, es una segunda cuestión. ¿La pobreza puede ser una deuda de la democracia? Por supuesto, pero por supuesto. Yo quiero señalar esto. Y viene siempre y se agrava siempre después de políticas neoliberales. Siempre, históricamente. Vos mirás, construir una casa, por ejemplo, levantar el tema de la Universidad Nacional Electoral, una universidad pública gratuita, te lleva años, décadas, gobiernos distintos, procesos distintos. Construirla. Destruirla te lleva 24 horas. 24 horas. Uh-huh. Entonces, cuando vos venís de procesos de políticas neoliberales, empezás más abajo, que esto es lo que la sociedad percibe. La sociedad percibe como que por nuestro enfrentamiento cada vez salimos más abajo. Cuando salimos más abajo, además salimos endeudados. Sí. Ahora, entonces, no hay que hacer una autocrítica de los partidos mayoritarios, porque hoy en día Milei es un emergente de la crisis del peronismo, del radicalismo, etcétera, ¿o no? Ninguna duda. Por eso lo que te quería decir es que en esa recuperación, por ejemplo, en el mejor momento del ciclo 2013-2015, logramos, está bien, 27 el índice de pobreza, no es 0. Es decir, que hay asignaturas pendientes. No logramos acuerdos suficientes o no tenemos el poder suficiente para una Argentina que tenga hambre cero, por ejemplo. Y ahí sí te diría que es absolutamente necesario, y vos me estabas preguntando por Encuentro Político Santafesino, que busquemos ante un enemigo que pone en peligro la democracia, por más que haya ganado por el voto. Tiene actitudes, ese enemigo, ese presidente, perdón, la palabra enemigo no la debería usar. El presidente tiene actitudes frente a lugares que hemos conseguido en forma conjunta entre las fuerzas políticas, educación pública gratuita, o control del poder político sobre la Fuerza Armada, o la Fuerza Armada no metida en seguridad interior, por ejemplo, a título de ejemplo, o los derechos de los jubilados, o
la institucionalidad democrática, porque una cosa es que yo te mande un decreto de necesidad y de urgencia para un punto en particular y otra cosa que te mande el equivalente a una reforma de toda la Constitución. Ahora, entonces está en peligro la democracia. Pero ¿cómo bueno, el gobierno se legitima al decir que tiene una gran adhesión popular, digamos, ¿cómo se...? Por los incumplimientos de los contratos electorales de la fuerza mayoritaria, en parte. En parte también porque obviamente hay alguna especie de hastío ante esa falta de acuerdo. Por eso, cuando planteamos un encuentro político santafesino, que venimos de distintos lugares, y tenemos distintas trayectorias, y seguramente tenemos distintas posiciones, nosotros planteamos que estando en juego, que nos pareció en diciembre, que había peligro para la cuestión de la democracia y para una sociedad con libertad y justicia, o con movilidad social ascendente, planteamos el tema de la defensa, de consolidar con otras fuerzas políticas o con las fuerzas políticas todo lo necesario para garantizar la continuidad democrática o las formas de la democracia, pero también para garantizar la posibilidad de una movilidad social ascendente. Cuando yo lo saco al Estado, si vos tenés una enfermedad, el médico no te tiene que matar, te tiene que curar. Claro. Si yo acá suprimo. Si yo tengo una reducción considerable del presupuesto universitario, si tengo, como vos me lo comentabas que me pongo en la lista de privatización a LT10, bueno, entonces estamos ante una destrucción del Estado, no de la parte negativa, no una modificación de la parte negativa que puede tener el Estado. Cuestión que es una asignatura pendiente, yo no tengo la más mínima duda. Como una asignatura pendiente que viene un mundo distinto, que el sistema educativo va a tener que incorporar la inteligencia artificial. Ahora, no me lo hagas suprimiendo la gratuidad de la enseñanza o dejando sin recursos a las universidades. ¿Sería una suerte de multipartidaria de estos tiempos, encuentro político? Sí, ¿Se podría un intento, así? con mucha humildad, tender puentes. Y esto, bueno, ustedes lo hacen humildemente desde Santa Fe, pero ¿crees que esto se puede dar a nivel nacional? Digamos, con tanta fragmentación política que hay. De la sociedad, en la política de la sociedad. En el PRO, en el peronismo, en el kirchnerismo, en todos lados. En el radicalismo también. Esa fragmentación que existe, ¿crees que puede llegar a tener algún elemento en común como para decir, bueno, no podemos tener un 50% de pobres en Argentina? No, no podemos. Ni podemos suprimir el derecho de jubilado. Ni podemos reducir el presupuesto universitario como lo estamos reduciendo. Yo, a los 77 años, te diría que siempre pensé que no hay peor gestión que la que no se hace, pero que la sociedad está esperando de las dirigencias políticas, intelectuales, un gesto de unidad que no significa reducir bandera. Después si ganas vos. Pero, por ejemplo, política exterior, reconozcamos que hay un mundo multipolar. ¿A vos te gusta más China y a mí me gusta más Estados Unidos? Bueno, cuando ganás vos, vamos más hacia China. No es que cuando viene alguien es todo China y nada de Estados Unidos o fuera China, como dijo en su momento porque los empresarios tampoco saben qué hacer, no tienen reglas del juego. Entonces digo, hay que buscar, y ese es nuestro intento, charlando humildemente, puentes, por ejemplo, entre los sectores productivos que se sienten perjudicados, entre las organizaciones sociales, las diversas organizaciones sociales que trabajan a pulmones, están haciendo un relevamiento del tema del hambre. La verdad que es una injusticia acusar a las organizaciones sociales de diversos signos, de diversas ideologías, de que todas están, de que están haciendo tareas de contención que no las hace el Estado, que sería en tal caso responsabilidad del Estado. Pero también está mal que ocurren con la intermediación de esa ayuda. Si es que hay, sí, desde ya. ¿Sí? Lo que digo es, a mí me parece que la sociedad argentina sigue aspirando a la movilidad social ascendente, no aspira a la concentración de la riqueza, sigue aspirando a que esto se realice en democracia. Ahora nosotros le tenemos que demostrar que efectivamente podemos en democracia tener acuerdos que nos permitan, más allá de las variantes cuando gana una fuerza política o gana la otra fuerza política, cierta continuidad. La continuidad no son los privilegios que existieron o que puedan existir. La continuidad es la continuidad de los derechos adquiridos.
de la educación pública gratuita, de los derechos de los jubilados, de la lucha contra la pobreza, de la lucha contra la indigencia, de que el Estado no es el único, pero es un responsable digamos, del bien común. Que no, si no hay Estado no hay universidad, por ejemplo, y si no hay universidad no hay movilidad social ascendente. Gracias, Jorge. No, podríamos seguir un rato largo charlando. Gracias. Bueno, Jorge Fernández pasó con nosotros. Bueno, le agradecemos. Están las dos Caros y Selene en la producción de nuestro programa. Hasta nuestro próximo encuentro.